por hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de viernes con Cristina Monge. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora Estefanía Molina. Muy buenos días. Muy buen viernes a todos. Muy buen viernes a todos. Me gusta que pongamos el acento en que es viernes. Muy buen viernes a todo el mundo. Al fin viernes. Carlos Navarro Antolín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Decíamos al fin viernes, nos hemos encontrado antes en el pasillo con Cristina Monge. Claro, es que venimos de las elecciones en Euskadi, que yo tengo la sensación, y Cristina compartía la sensación conmigo, de que fueron hace un mes y medio o algo así. O sea, wow. ¿quién se acuerda de las elecciones? Entonces, como es viernes, al fin es viernes, como la semana que viene no va a ser más ligera que esta, porque pase lo que pase el lunes, yo pronostico que la semana no va a ser más ligera que esta. Me van a permitir que empiece con algo así un poco festivo, un poco lúdico, que también nos lo merecemos y nos lo hemos ganado. Hemos estado muy pendientes durante estos días de todo lo que pasa en la actualidad política, pero también del resultado de un referéndum, del referéndum que se estaba celebrando en Sevilla para ver cómo tenía que ser la feria, si a la antigua, de lunes a domingo, o mantener la feria que hay ahora, de sábado a sábado. Tenemos resultado del referéndum. Elena Carazo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Y la feria vuelve a la antigua. Sí, vuelve a la antigua, vuelve al lunes de pescadito. La diferencia ha sido ajustadita, ¿eh? Solo 4.000 votos en una consulta en la que han participado casi 107.000 personas, un 18% de los que podían hacerlo. Vamos a volver al modelo tradicional de feria. Empezaremos el lunes, terminaremos el domingo con los fuegos artificiales, y todo una vez que el ayuntamiento modifique la ordenanza y lo lleve al pleno. La mayoría de los sevillanos que han participado han dicho que prefieren el modelo tradicional de feria, comenzando el lunes del alumbrado y terminando el domingo de los fuegos. Manuel Ales, el delegado de Fiestas Mayores, Ángel. ¿Y a ti te parece bien esta decisión? O sea, la democracia hay que respetar los resultados de un referéndum, ¿eh? Bueno, yo ya te dije que yo me apunto a la feria en cualquier momento, la preferia, la pre-preferia y la posferia. Pero bueno, yo es que no tenía opción a votar, pero... ¿Tú no podías votar? Yo no podía votar porque no estoy censada en Sevilla. Vale. Y no soy propietaria de caseta ni de carruaje, aunque espero que eso cambie con la ampliación de la feria que ha anunciado el alcalde. Llevo 16 años esperando, así que bueno, espero que entrar en esas 300 como casetas. Usuaria reiterada de casetas tendrías que tener derecho al voto. Bueno, casi como yo, ¿eh? Bueno, claro, y tú también, Ángel. Vuelve la feria, gracias, Elena. Un abrazo. Un beso. Vuelve la feria, pues, al calendario que tenía anteriormente, y quien está satisfecho, Carlos Navarro Antolín, que además eres el único aquí que puede expresarse con conocimiento de causa, satisfecho del resultado. Sí, no, ha sido ajustado, ¿eh? Y además ¿sí? Ha habido sombras de irregularidades, porque cualquiera que tuviera... ¿Ha habido pucherazo? Sí, ha habido cualquiera que tuviera el DNI y la fecha de nacimiento de un sevillano podía solicitar la clave y votar, ¿no? Como ha quedado demostrado, ¿no? Así que, pero al margen de eso, Ángel, que yo creo que Sevilla, a mí me da un cierto sonrojo que seamos noticia por este tipo de consultas, ¿no? Creo que esta ciudad ha tropezado 2 veces con la misma fiesta, por hacer la frase recurrente, ¿no? Porque hace 8 años ya votamos esto, sí. Ahora volvemos a votar otra vez. No era necesario este proceso, no era necesario en absoluto, ¿no? Que la imagen, ahora que se cuida tanto la marca de una ciudad, el prestigio de una ciudad, el impacto que tienen las decisiones, no era necesario que Sevilla fuera noticia otra vez en los telediarios nacionales porque votamos por la duración de una fiesta. El alcalde tenía, el de entonces, hace 2 años, y el de ahora, el suficiente poder como para tomar una decisión y no hacernos pasar por esto. De verdad lo digo, con sí. Una autocrítica, ¿no? Siento cierto sonrojo ante este tipo de votaciones. Cuando tenemos unos problemas, no hay que hacer demagogia, pero es que es la pura realidad. Tenemos unos problemas muy graves en esta ciudad, muy serios, de infraestructura, de los barrios más pobres que hay en toda España, que tenemos aquí cuatro de ellos. Para ponernos a votar, los sevillanos votan por la duración. Oiga, ¿alguien ha medido Decídalo usted. ¿Alguien ha medido el impacto negativo que para una marca como la ciudad de Sevilla tiene esta votación por segunda vez en 8 años? Yo creo que ya está bien, ¿no? Bueno, y espérate que no haya una tercera vez cambia de alcalde. No, por supuesto. Pues yo creo que ya está bien, ¿no? Venga, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos al lío.
con Ángeles Barceló. 8:38 de la mañana, 7:38 en Canarias. En el abierto, Cristina Monge, Estefanía Molina y Carlos Navarro Antolín. Y se incorpora ya en este tramo de tertulia también José Miguel Contreras. Le conocen de sobras todos ustedes porque está con nosotros en otras ocasiones y que además es experto en comunicación política. Yo creo que su opinión nos va a ser muy útil para analizar el punto en el que estamos. Y el punto en el que estamos es el punto de... Por cierto, buenos días. Buenos días, el punto en el que estamos es de... Digo, no sé qué he hecho, pero perdona, que conste que te he dado un abrazo al llegar y todo, que ahora la gente no piense que estamos enfadados, que yo le he dado un abrazo. Que el punto en el que estamos es el punto de incertidumbre. Yo empezaba esta mañana a las 8 recordando el título del programa de Berto y de Buenafuente, Nadie sabe nada, porque es que estamos en este punto. Nadie sabe nada, pero nadie sabe nada ni en el entorno más próximo político, que no personal o familiar, político del presidente del gobierno. Desde el miércoles que se dio esos 5 días de margen para parar y para pensar qué iba a hacer, bueno, pues la incertidumbre es lo que sobrevuela cualquier cosa y la decisión que pueda tomar el presidente del gobierno, Guillermo Lerma, de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Porque ni en el partido, ni en el gobierno saben lo que va a hacer Pedro Sánchez. Creen que el presidente, eso sí, que no ha ido de farol, que realmente se está planteando dimitir, y el objetivo del partido ahora mismo y del gobierno es apoyar al presidente, pero al mismo tiempo no creen que presente una cuestión de confianza y no creen que hacerlo sea la mejor decisión. Sí, realmente ningún dirigente de peso en el partido o en la Moncloa se atreve a especular sobre cuál va a ser la decisión final del presidente del gobierno. Como decías, no lo saben. Sánchez no emite ninguna señal sobre esto. Eso es lo que nos dicen. Ha pedido que se respete este periodo de reflexión personal y aunque sigue trabajando, se ha refugiado en su familia. Eso es lo que responden en el equipo que trabaja de forma habitual con el jefe del Ejecutivo. Públicamente nadie quiere hablar de escenarios posibles después del lunes. De hecho, los ministros de peso que se pusieron ayer delante de un micrófono se limitaron a dar y a emitir muestras de apoyo. Que nosotros en este momento estamos concentrados en intentar que le lleguen energías positivas, que se recupere en estos días de este cansancio acumulado. Yo espero que el proceso de reflexión que está en este momento llevando a cabo el presidente termine con que continúa. De momento yo creo que hay que respetar esta decisión y no ponernos en ningún escenario. Eran María Jesús Montero, Félix Bolaños o Pilar Alegría. Tras el impacto de la carta, la sensación que recorre el partido es la de que el riesgo de una dimisión de Sánchez es real. La posibilidad de la renuncia es el elefante en la habitación, nos decía ayer un dirigente de la cúpula de Ferraz. Está ahí, insistía, pero nadie quiere realmente creerlo. Nadie tampoco, nos dicen, está en un escenario de pensar en cuál podría ser el relevo. Hay quien cree que si el presidente valoró su dimisión por una cuestión personal, solo desde el entorno familiar pueden convencerle de que aguante. Lo que está ocurriendo mientras tanto es que el partido se moviliza para tratar de convencer a Sánchez de que merece la pena seguir al frente del gobierno. El Comité Federal de este sábado, que iba a servir solo para confirmar la candidatura a las europeas, se va a convertir en un acto de apoyo a su secretario general. Hay de hecho llamamientos en todas las federaciones, también entre la militancia, para acudir a las puertas de la sede socialista en señal de respaldo al secretario general, y en eso es en lo que nos dice está volcado todo el PSOE sin fisuras. Incluso han cerrado filas aquellas voces más críticas con la gestión del presidente del gobierno, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que este sábado va a estar también en ese comité federal. Guille, gracias. Hasta luego. José Miguel, déjame que empiece por ti, porque incluso aquellos que entienden la situación del presidente del gobierno, el hartazgo, y después hablaremos del Partido Popular, del clima que se vive ahora, incluso aquellos que entienden que en un momento determinado se tiene que poner pie en pared, cuestionan la manera de hacerlo. Es decir, denme 5 días y tomo la decisión de si paro o no paro. Son necesarios estos 5 días. Si uno tiene la decisión de decir no aguanto más, no soporto que ya sea mi entorno más cercano el que se vea afectado por este ataque, pues no debería haber dimitido en el mismo momento. Bueno, esa es la reflexión más clara. Aquí podemos especular o hablar de hechos concretos. Por supuesto, somos españoles y especularemos. Para eso estamos. Pero si antes de también especular... nos lo ponen fácil, José Miguel. Sí. Pero bueno, si antes de especular por lo menos fijamos algunos hechos concretos, yo creo que la primera reflexión es la que tú planteas. Parece evidente que si el presidente del gobierno
tuviera la decisión tomada de dimitir, hubiera dimitido. Si hay una característica y una personalidad pública conocida por todos los españoles de Pedro Sánchez, es que tiene determinación absoluta y la ha tenido para tomar decisiones muy concretas y complicadas y a veces para cambiar de opinión si las circunstancias cambian sin ningún problema. Por tanto, si alguien quiere dimitir, lo hubiera hecho. ¿Qué ha dicho? Pues que voy a tomarme 5 días porque quiero reflexionar sobre el tema. Y lo ha dicho, como tú planteas, de una manera absolutamente original. En términos de comunicación política, yo no he visto y he revisado nada parecido, porque es verdad que desde el momento en el que no hay una serie de elementos personales que condicionan la situación, pues esto se aleja de la parte académica y habría también que hablar con psicólogos, ¿no? Además de... Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Hay una carta abierta que va dirigida a la ciudadanía, no es un comunicado oficial, no es a los partidos políticos. No, ni a los militantes siquiera. Ni siquiera, efectivamente, por tanto es una carta abierta. Cuando alguien escribe una carta o cuando alguien se dirige a amigos, a conocidos, a decirles algo de este tipo, ¿qué espera? Entro en la fase de especulación y de psicólogo, que no lo soy, pero sí intentando ver el proceso de comunicación, cómo funciona. Es evidente que cuando alguien envía una carta a alguien, lo que espera es una respuesta. No, si tú haces un comunicado y pones una pintada en una pared, no estás esperando respuesta. Y de hecho en una carta, cuando alguien quiere que no le respondan, ponemos "y no me respondas nunca más". Por tanto, yo he entendido la comunicación del presidente del gobierno como una carta pública a los ciudadanos en las que además lo dice textualmente, esto no es especular, somos conscientes de lo que está pasando, somos conscientes de que el Estado de Derecho está en peligro, hay medios de comunicación que están intencionadamente tergiversando la verdad para dañar la democracia de este país. Pues como estamos viendo, se están tomando decisiones judiciales realmente complicadas fuera del Estado de Derecho y se están haciendo prácticas de insulto, de descalificación. Somos conscientes de esto, esto es lo que plantea. Él dice, a mí me lleva a una reflexión personal de saber si compensa o no. Me gustaría que no llegara realmente a tomar esa decisión, porque seguramente la decisión la tendríamos todos. De hecho, no nos dedicamos a la política la mayoría de los ciudadanos porque pensamos que no compensa. Yo creo que esa reflexión tiene más que ver con responsabilidad personal. Y ahí, por tanto, yo creo que es lo que de alguna manera los afectados directamente por esa carta, los militantes o los votantes, ¿qué están haciendo? De manera natural, pues evidentemente están manifestando públicamente lo que opinan. No te vayas, no he leído desde luego a ningún militante del Partido Socialista ni votante de izquierdas decir Pedro Sánchez has acabado, márchate. Y a lo mejor, ojalá eso sea lo que espera y le lleve a pensar que el país no está tan mal, que no está tan acabada la vida política y que sirva, mira, para esto, para que en 5 días estemos dedicados a hablar si compensan este tipo de acciones políticas, si compensa este tipo de medios de comunicación que en ocasión tenemos, si compensan algunas acciones de la política en la deriva que está llevando, que por otro lado casualmente está ocurriendo en otros países desde las mismas ideologías. Tendremos ocasión, porque además hemos preparado un bloque precisamente de cómo no es un hecho aislado lo que está pasando aquí en España. Cristina. Bueno, pues efectivamente, yo creo que ahora ya entramos todos en el terreno de la especulación. O sea, ya hemos analizado suficientemente la carta, la hemos destripado todos 28 veces, hemos subrayado aquellos elementos y ya solamente queda especular, ¿no? Yo creo que aquí se están viendo dos tipos de posiciones. La primera encabezada por el Partido Popular, que dice esto es mera táctica para a generar un movimiento de adhesión en torno a él, apretar las filas, no solamente del PSOE, sino del conjunto de la izquierda, Pedro no te vayas, Pedro quédate, ¿no? Y otro tipo de posiciones que están diciendo de, bueno, hemos leído la carta de un hombre abatido, de un hombre herido, de un hombre que está sufriendo y que dice, merece todo esto la pena. Esas son los dos tipos de posiciones, ¿no? Y lo que se está enfatizando de una forma u otra. No sé cuánto habrá de uno, cuánto habrá de otro, lo sabremos el lunes. Mi opinión personal, y ahora ya sí que es mera especulación. Yo leyendo la carta el otro día, leyéndola 20 veces, repasándola en todos sus detalles, ¿no? Para aquello de no dejarte ningún aspecto. Viendo las imágenes,
de anteayer por la mañana, cuando él salía solo del Congreso. Entra al Congreso de los Diputados arropado de los suyos y sale solo, probablemente porque nadie esperaba que se fuera en ese momento. Y hay una serie de imágenes que recogen los medios de comunicación, alguna foto estupenda, por cierto, que denotan una cara que es coherente con lo que yo leo en la carta. La cara de un hombre abatido, de un hombre herido, de un hombre dolido, que efectivamente se está replanteando la vida a muchos niveles, ¿no? Ojalá aprovecháramos estos 5 días para hablar del coste que supone hoy estar en política, para reflexionar sobre cómo hemos ido entre todos desprestigiando la labor de la política, para ver cómo entre todos también, unos más que otros, por supuesto, pero hemos acabado generando un debate público absolutamente tóxico. Y para hacernos una pregunta que yo creo que es ahora mismo la que toca, ¿no? Y es, ¿las democracias son equilibrios de lo que cada actor social, político, económico, y ahí entramos todos, tienen que hacer? Cada uno tenemos que cumplir una serie de papeles. Si no cumplimos esos papeles con arreglo a unos criterios éticos, ¿no? Eso que los famosos politólogos de cómo mueren las democracias decían, los guardarraíles, sí, ¿no? Si no cumplimos los papeles con esos guardarraíles, la democracia se acaba debilitando y puede llegar a morir o puede llegar a estar muy dañada. Entonces, ojalá utilicemos estos 5 días para eso. Ahora bien, me resultaría muy complicado que el lunes viéramos una comparecencia del todavía presidente del Gobierno diciendo, he reflexionado y aquí no ha pasado nada. Yo esa opción la tengo descartada, porque por mucho que humanamente se entienda lo que está pasando, él es un presidente del Gobierno y cuando toma un paso de este estilo, algo tiene que hacer. No digo que sea irse, puede ser quedarse de muchas maneras, puede ser la moción de confianza, la cuestión de confianza, pueden ser muchas cosas, pero algo tiene que hacer, lo que no puede es no pasar nada. Carlos. Bueno, aludía Cristina al coste que tiene estar en la política, ¿no? Pues que si se le ha hecho una oposición muy dura, nada más que hay que recordar cómo acabó Adolfo Suárez, la crueldad que se le aplicó a Adolfo Suárez. ¿Cómo acabó Felipe González? No hace falta decirlo, ¿no? El acoso y derribo, que incluso se hablaba claramente por muchos periodistas muy reconocidos que hubo que hacerlo, ¿no? Que había porque también era democrático echar a un presidente sacándole de todo, ¿no? Yo creo que estamos ante yo creo que ignoramos datos fundamentales desde la tarde del miércoles. Aquí tiene que pasar algo muy grave que ignoramos y efectivamente eso conduce a la especulación. Pero estamos, yo creo que ante la verdadera nueva política, que no era Podemos y era Ciudadanos, era la aplicación de usos, medidas y de escenarios que jamás habíamos visto. Una suerte de, me atrevería a decir, de neotacticismo, por lo cual la ideología del poder por el poder, que es lo que yo creo que aplica con muchísima habilidad hasta ahora ha aplicado Pedro Sánchez, y yo nunca he dudado de su legitimidad como presidente del Gobierno, ni de los pactos parlamentarios que sé que son esas puras democracias, pero yo creo que hay una ideología que es clara, hay que mantenerse en el poder a costa de lo que sea, y eso lo estamos viendo, ¿no? Y yo siempre he reclamado una perspectiva humana de la política. Oiga, pero una cosa es eso y otra que usted ha tomado decisiones que son dignas de ser escrutadas, que son dignas de ser fiscalizadas, y hay una cosa, yo he defendido también que no había que citar a la mujer del presidente del Gobierno a la comisión de investigación, y lo he dicho en este programa, en el abierto, pero una cosa es eso y otra que, oye, pues si por una simple querella usted abre un proceso insólito de reflexión que desde luego no es un modelo de conducta responsable precisamente en un jefe de gobierno. Aquí estamos ignorando muchas cosas y no sé si las sabremos poco a poco, pero espero que las sepamos para que tengamos luz sobre un proceso, sobre unos días, sobre un periodo inédito en la política española. Estefanía. Sí, yo creo que aquí hay una perspectiva personal, como estamos diciendo, que entiende todo el mundo, y entiendo que la familia es algo sagrado, seas político, charcutero o medio pensionista, la familia es algo sagrado, y más la mujer de Pedro Sánchez, que sabemos que ha sido un pilar en su trayectoria política, una persona que le ha animado a continuar en los momentos más duros, cuando lo echó el partido, cuando se presentó la moción de censura. Pero luego también hay un elemento político, obviamente, y democrático, que es que si el lunes Pedro Sánchez renuncia, esto puede marcar un precedente, y es el siguiente. Mediante campañas de insidias, de intoxicación, de acoso y derribo, es posible destrozar proyectos políticos. Mediante destrozar al ser humano, al componente humano, te puedes acabar cargando un proyecto político. Y yo creo que nada podría ser más antidemocrático que eso, en el sentido de que se llevaría por delante algo que los ciudadanos han elegido en las urnas. Es que estamos en ese contexto, en que a través de herir al ser humano te puedes llevar por delante lo que es a día de hoy en España la mayoría parlamentaria. Porque no es solo Pedro Sánchez, es Pedro Sánchez y toda la labor que ha llevado a cabo. A mí se me hace difícil pensar
que alguien que fue capaz de darle la vuelta al tablero político en las elecciones del 23 de julio, que se echó su partido a la espalda, a parte de la opinión pública de izquierdas a la espalda, porque cree que hay que conceder una amnistía a los independentistas, por una cuestión personal vayan a derribarle el proyecto que no ganaron en las urnas. Y estamos en eso. Y si esto marca un precedente, es muy peligroso, porque entonces lo que hará es que para otros políticos del futuro que vengan, ya tienen la estrategia encontrada. Si tú eres capaz de tocar la fibra de esa persona, te lo llevas todo. Y creo que a día de hoy la circunstancia puede ser tan macabra hasta el punto que pongamos el caso, que el presidente coge y se marcha, y de pronto esa querella se archiva, no va a lugar, porque parte de las informaciones que allí se incluyen, bueno, una de ellas directamente no es verdad. Esto de que la señora de Pedro Sánchez recibió ya lo comentamos una subvención. ayer. Exactamente. O sea, entonces, además desmentida incluso por el propio medio. Es que sería increíble, ¿no? Que al final sería hasta absurdo, al final del día, que por algo que ni siquiera es cierto, bueno, uno de esos elementos que ahí se incluyen, se puedan llevar por delante el proyecto político. Yo creo que si presentara una cuestión de confianza, tiene el apoyo de toda la Cámara. Porque por mucho que Podemos se vaya al grupo mixto, por mucho que los días pares los independentistas estén de morros, por mucho que la campaña catalana, aquí hay una realidad, y es que ya hay varios hitos de la legislatura que a todos los socios les conviene que sigan adelante. Le conviene a Esquerra, le conviene a Junts, que han hecho una apuesta muy fuerte por la amnistía, y esto se va a quedar ahí colgado de la brocha. O sea, a través de destrozar a la persona vas a destrozar lo que verdaderamente le molesta a la oposición, que es la amnistía. Y el resto de ítems, como la consolidación económica o sacar adelante unos presupuestos. Insisto, es un precedente muy peligroso si se le encuentra a alguien en su talón de Aquiles para llevarse por delante lo que es una mayoría democrática. José Miguel. A ver, intentando reflexionar con hechos concretos. Vamos a ver, el decir que todos los otros presidentes han pasado situaciones similares es absolutamente falso. En España y en el mundo nunca jamás se ha llegado a los límites que actualmente se están llegando de uso de la mentira institucionalizada, organizada y como estrategia política. Basta citar un ejemplo. Mira, daba Carlos dos ejemplos muy buenos, que era Felipe González y Adolfo Suárez. Recordemos que son dos presidentes. Felipe González adelantó elecciones, es decir, lo dejó, y Adolfo Suárez dimitió. Todos los libros de historia y los que hemos estudiado y por edad, desgraciadamente, lo hemos vivido, recordamos aquellos de la etapa de Adolfo Suárez, que tanto se habla de si había crispación o tal, solo figura en toda la historia de la legislatura de Adolfo Suárez un insulto. Una vez Alfonso Guerra le llamó el gran Tahúr del Mississippi. Fíjate. Y esto figura en los libros de historia. Que alguien pueda plantear que ya Adolfo Suárez pasó lo mismo que está pasando ahora mismo, no solo Pedro Sánchez, sino los líderes progresistas de muchos países de Europa y del mundo, no tiene ningún tipo de soporte realmente científico, académico. Sí. Esto es así. En segundo lugar, no entiendo ese argumento que se repite mucho de que es irresponsable abrir un periodo de reflexión por parte del presidente del gobierno. Entiendo, por contra, que sería responsable no abrir un periodo de reflexión, no pensar. Esta es la propuesta que se está haciendo ante la situación que hay absolutamente demencial de llevar la política hasta límites extremos que llevan a la provocación, al enfrentamiento social, a la pérdida de los valores, de la discusión, a odiar a aquellos que opinan diferente a ti. Esto es en lo que estamos llegando, y lo que se propone es que si hay un presidente de gobierno que dice vamos a reflexionar 5 días, es un abandono de su responsabilidad. Yo desde luego discrepo absolutamente y me parece que no hay nada más responsable que abrir la reflexión. Y termino con esto, precisamente, es decir, tampoco comparto la idea de que el presidente tiene que hacer algo el lunes, o sea, ya estamos otra vez en lo mismo. Vamos a ver, ha dicho públicamente que quiere reflexionar. Habrá gente que desea, evidentemente, que se vaya, y habrá gente que desea, evidentemente, que siga, pero algo ha pasado ya. Algo ha pasado ya, estamos 5 días hablando y reflexionando de este tema. Yo como demócrata me alegro enormemente de que estemos 5 días hablando. Entiendo, por supuesto, que el lunes tome la decisión que tome, tendrá que explicarla, tendrá que comparecer en los medios y le espera un momento un periodo de mucha... Solo, José Miguel, sobre este último... No, después debo ir a publicidad. Solo una grieta que le veo a este último punto que decías. Ya estamos reflexionando, claro. No todos estamos reflexionando. Que yo es la pequeña grieta que encuentro en esto. Si estos 5 días, y lo decía antes Cristina, yo le decía ayer, si estos 5 días nos sirvieran a todos para parar, para reflexionar, y cuando digo todos, me refiero a los políticos,
a los medios de comunicación, a la ciudadanía, si nos sirvieran a todos para decir, un momento, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y qué está pasando? El problema es que creo que solo estamos reflexionando una parte. Bueno, yo creo que la carta va dirigida a esa parte. Evidentemente. O sea, yo creo que con la carta no pretende convencer ni a los líderes del Partido Popular ni a los votantes acérrimos de la ultraderecha. Y en ese sentido, que va dirigido a una parte, decía antes Guillermo Lerma, que incluso los que en ocasiones han sido críticos y excesivamente críticos con el presidente del gobierno, como es el caso de Emiliano García Paje, se han dado cuenta y ahora están a su lado. Yo creo que esa carta sirve sobre todo para esto. Voy a hacer una pausa, a la vuelta seguimos, que hay las manos levantadas. Primero, Íñigo Sastre. Buenos días, Ángels. paro se situó en el 12,29%, son 5 décimas más que el trimestre anterior. Eso sí, si lo comparamos con el mismo periodo de hace un año, la tasa de desempleo registra una reducción de más de un punto. Si nos fijamos en el número de ocupados, se mantiene por encima de los 21 millones. 21.250.000 personas trabajando según esta EPA, que son casi 140.000 menos que hace 3 meses. El desempleo indefinido avanza, lo hace en 103.000 personas, superando los 15 millones.
Hay más cosas. Esta mañana, Sergio Soto. En un día en el que la política sigue en la cuenta atrás de la decisión que tome el presidente del gobierno el lunes y con el inicio de la campaña electoral anoche en Cataluña, volvemos a Euskadi, donde hubo elecciones solo el domingo pasado. Allí ha comenzado esta mañana, hace una hora, el recuento del voto cera. Los residentes en el extranjero, que puede hacer variar hasta 2 escaños. Radio Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Hace 4 años Ciudadanos entró en la Cámara Vasca por Vizcaya gracias al voto cera. Le quitó el escaño 22 a EH Bildu. Hoy hay pocas posibilidades, pero las dos afectarían al PSE, que podría perder 2 escaños, uno en Vizcaya y otro en Guipúzcoa. En el caso vizcaíno, Sumar está a 738 votos del PSE y se han emitido 3.703 votos. En Guipúzcoa, el último escaño también es del PSE. Bildu necesitaría 1.306 votos y se van a escrutar 3.540. Una vez se compute, nos iremos ya al siguiente hito. Será ya turno para la publicación definitiva de resultados, posibles recursos si los hubiera, y las juntas electorales proclamarán ya a los 75 parlamentarios. La idea es que en mayo empiecen las acreditaciones y que tengamos gobierno en junio. Fuera de España, mientras la Unión Europea debate quién debe mandar los sistemas de defensa aérea que demanda Ucrania, acaba de sumarse otra voz, es la del primer ministro griego Mitsotakis, que ha dicho que su país no puede ofrecer sistemas como los Patriots, los misiles antiaéreos que la OTAN pide a algunos socios, entre ellos a España. De los deportes, Ampe, Pedro Rocha será nombrado esta mañana nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Una vez el Consejo Superior de Deportes confirmaba que no puede suspender a Rocha y la comisión gestora que no pueden ser suspendidos ninguno cautelarmente, se espera que en las próximas horas se haga oficial su nombramiento. Anunciaba también la creación de una comisión de supervisión que veremos si tiene o no carácter ejecutivo sobre el presidente, porque la FIFA en su caso no lo permite. Y en lo deportivo se estrena la jornada 33 de Día en Primera desde las 9 de la noche, Real Sociedad Real Madrid, con carrusel a partir de las 8:30 de la tarde, y no antes de las 4 de la tarde. Carlos Alcaraz va a debutar en el Master 1000 de tenis de Madrid ante el kazajo Shevchenko.
ser Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 8 minutos de la mañana, 8 y 8 en Canarias. En el abierto, Cristina Monge, Estefanía Molina, Carlos Navarro Antolini y José Miguel Contreras, dando vueltas a la carta de Pedro Sánchez y a la espera de la decisión que tome el próximo lunes. Hablábamos y decía José Miguel, no hay precedentes de un ataque de estas dimensiones, y él hablaba de algo que es la mentira institucionalizada. Y yo me quiero detener en unas declaraciones, todos los ministros han salido en apoyo al presidente del gobierno, pero hay unas declaraciones que a mí esta mañana las he escuchado, que me han pasado así, como si fueran un sándwich entre otras declaraciones de ministros, pero yo creo que están muy acertadas y que ponen un poco el dedo en la llaga. Es el ministro de Agricultura, Luis Planas. Hay una hidra digital organizada en torno a la Comunidad de Madrid que está perturbando muy seriamente la vida política española. Ya no se distingue la verdad de la mentira y, claro, lógicamente en esas condiciones es muy difícil, y yo lo comprendo perfectamente, seguir adelante. Cristina, que pedías la palabra. Sí, pero son tantas cosas ya que ya no sé ni por dónde empezar. Mira, por empezar con esto último que decía el ministro Planas. Alguien tan ajeno a lo que aquí se está viviendo estos días, ¿no?, como el Foro de Davos, emitió su informe en su última edición hace apenas unos pocos meses, y el Foro de Davos hace todos los años una clasificación de cuáles son los principales riesgos para la economía mundial, ¿no? Suelen ser riesgos ambientales, geopolíticos, etcétera. Este año apareció en primer lugar como el principal riesgo la desinformación y la mentira en el espacio público. Efectivamente, estamos en un contexto y en un entorno donde esa desinformación, esos bulos, eso que se llamó la posverdad, ¿no?, que es la mentira transmutada, todo esto ha alcanzado el centro del debate político hasta el punto de que alguien como el Foro de Davos lo califica del primer riesgo, la primera amenaza para la economía mundial. Y lo que decía el ministro Planas es verdad. Yo creo que aquí en España, aterrizándolo ya a España, esto es un debate muy madrileño, lo estábamos comentando ahora, motivado por cabeceras que no tienen credibilidad alguna, que sistemáticamente se van viendo que son bulos tras bulos, pero que sin embargo tienen una fuerte capacidad de influencia, en otros medios de comunicación que sí que se pueden considerar medios serios, en tomadores de decisión, en líderes políticos y por lo tanto en el espacio público. Claro, si entre todos no cuidamos ese espacio público y esa conversación pública, pues de repente se nos meten virus como ese tipo de cabeceras y acaban generando mucho daño y acabamos enfermando como sociedad, porque se enferma y se venena el debate público. Hasta el punto, fijaros, de que una de esas cuestiones que ahora mismo está corriendo y que se está haciendo mucho énfasis, que a mí me llama mucho la atención, es hacer pivotar la carta de Sánchez del otro día sobre el hecho de la querella de manos limpias, ¿no? Si lo explica la propia carta. La querella es la última gota que colma un vaso que ya estaba muy lleno. De hecho, me llama mucho la atención que en la carta del presidente del gobierno se remonta, utiliza una expresión muy curiosa, ¿no?, que dice, desde los tiempos en que luchábamos por la autonomía del Partido Socialista. Es decir, se está remontando al famoso Comité Federal del 1 de octubre, ¿no? Y hace un relato de toda su vida política con los principales hitos marcados por esa virulencia contra él, por esos ataques que él califica por tierra, mar y aire de acoso y derribo. Entonces, no estamos hablando aquí de una querella, no estamos hablando de manos limpias, ni siquiera estamos hablando de la responsabilidad que deberían tener, y la rendición de cuentas, por cierto, que esto es otro debate que en algún momento tendremos que abrir. ¿Qué pasa con la rendición de cuentas de jueces y fiscales en este país? Claro, es que yo te iba a decir, claro, la querella colma el vaso, la denuncia sí, colma el vaso, pero es que hay un juez que acepta una denuncia basada en informaciones falsas. Sí, no, pero cuando yo hablo de la querella me refiero a las dos cosas, sí. Al hecho de la querella de manos limpias y, por otro lado, al juez que efectivamente la admite a trámite. De hecho, la carta se produce no cuando se presenta la querella, la denuncia, sino cuando el juez la admite a trámite. Entonces, algún día también hablaremos de cómo se rinden cuentas en este país jueces y fiscales, que es uno de los temas potentes. Pero tenemos que ampliar la mirada. Esto no va de esa querella. Esto va de una forma de hacer política que se ha vuelto habitual, de un debate público que está envenenado y es tóxico. Esto va de todo eso. De ahí la reflexión de que decida lo que decida Pedro Sánchez estos días, cuando lo comunique el lunes, no puede no pasar nada, porque ha abierto un debate de un calado que necesita ser continuado de alguna manera y necesita tomar alguna decisión de alguna manera. ¿Cómo? No lo sé. No, eso es lo que tenemos que ver. Pero efectivamente, cuando uno mete un puñetazo en la mesa de esta magnitud y es presidente del gobierno, después necesita o bien tomar una medida drástica o bien plantear algún tipo de reforma de calado que
ayude a avanzar en esa dirección. Sí, al hilo de esto que decía Cristina, de la importancia de la desinformación para las democracias actuales, tenemos que ser conscientes como los actores tradicionales de la democracia o aquellos organismos donde estaba repartido el poder parece que cada vez son menos importantes. Me explico. O la mayor parte de lo que está ocurriendo nada tiene que ver ni con el Congreso de los Diputados, ni con la presidencia del Gobierno, los ministerios, el diálogo con los partidos, es decir, está fuera de los mecanismos que la gente ha elegido. Y por supuesto que es muy legítimo que haya medios de comunicación que tengan otra orientación o que piensen cosas distintas, pero aquí estamos hablando de otro tema, aquí estamos hablando de cómo se generan burbujas que influyen directamente en el ciudadano en aras de subvertir la realidad, en aras de crear historias paralelas, realidades paralelas, que hay gente que a lo mejor no tiene los mecanismos para discernir. No todo es mala fe, no todo el que lee un bulo lo cree porque es una mala persona y va en contra de un proyecto político. Y todos esos actores se están adueñando, yo creo que le están quitando parte de la soberanía al ciudadano, porque la democracia tradicional, como entiende Robert Dahl, uno de sus principales teóricos, es la comprensión ilustrada. Eso quiere decir la función de estar bien informado sobre los asuntos públicos. Es uno de los pilares. Si mediante todo esto, si mediante actores que no se presentan a las elecciones y actúan con mala fe, es posible ir carcomiendo la democracia, yo creo que estamos en un problema, porque hoy la democracia no se está debatiendo solo en el Parlamento, no solo es lo que han elegido los ciudadanos y la soberanía, es que la democracia se está subvertiendo desde el momento en que tú decides que hay órganos que no se renuevan porque yo no quiero, punto, ¿no? Hay órganos constitucionales, institucionales, entonces estás montando batallas en paralelo a lo que es la mayoría democrática del país, o mediante burbujas de opinión que tú creas simplemente porque sabes que es una forma de ir carcomiendo desde abajo y de forma muy sutil. Por eso tampoco hay que ser naif y decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con otros ciertos partidos? No, cuidado, es que esos partidos en muchas ocasiones se benefician de forma directa y tampoco hacen nada para combatir esas informaciones. Y ahí se pueden poner... Las utilizan, Exactamente, porque hoy en día es tan fácil como subirse a la tribuna y decir, pues mire, usted, yo qué sé, pegó a su perro. ¿Cómo? Lo he leído en un medio. Ya está. Ya lo tienes esparcido y ya circula. Ya la gente lo crea porque lo leí en un medio. Bueno, pues igual es que tristemente los periodistas nos vamos a tener que convertir en guardianes de esta especie de pseudoperiodismo que no es periodismo. Carlos. Claro, se dice que no hay precedentes de ataques a un presidente del gobierno. Yo creo que sí los hay, ¿eh? Y los hay y los ha habido con mucha crueldad. Lo que no hay es precedente de la mujer de un presidente del gobierno escribiendo cartas de recomendación para una empresa que va a ser subvencionada en el Consejo de Ministros que preside su marido. De eso no hay, de eso seguro que no hay ningún precedente. Y eso no quiere decir que yo opine que ahí hay algo delictivo. No, yo he dicho antes que yo estaba de acuerdo con no citar a la mujer del presidente del gobierno a la comisión siempre que no hubiera indicios de que hubiera cobrado por esa maniobra. Como yo no lo sé, no tengo por qué ni siquiera insinuarlo. Pero desde luego la carta de la mujer del presidente del gobierno... Has insinuado. No. De manera incluso textual, no lo quiero ni insinuar. No, si lo quisiera decir, lo decía, por supuesto. Pero es que no lo creo. Y he dicho que no debería ser citada porque una comisión de investigación no se puede basar en indicios. Pero eso no quiere decir que diga, y ahora no es que lo insinúe, ahora es que afirmo que la carta ni es bonita, ni es adecuada, ni es procedente. Esa carta también contenía la firma del alcalde de Madrid. Por ejemplo, eran 30 firmas, entre ellos uno, el a mí me gustaría abrir Cristina y José Miguel. Dos elementos. La carta, podemos coincidir con que no es estético, ¿vale? Pero yo creo que hasta allí. No, yo hablo de estético, y hasta allí. Ese tipo de cartas, cualquiera que hemos gestionado proyectos, bien de investigación o bien que generen cualquier tipo de fondos, sabemos que esas cartas son manifestaciones de apoyo a un proyecto que se firman por decenas. Yo misma, en mis diferentes responsabilidades en torno a gestión de proyectos, he firmado muchas veces muchísimas cartas donde lo que dices es, oye, este proyecto que presenta tal entidad o tal empresa o tal universidad me parece que es interesante. Punto pelota, ahí se queda. O sea, es una manifestación. No, lo mismo. A ver, Carlos, déjame acabar, por favor. Lo que estoy diciendo es que de ahí no se deriva ningún tipo de responsabilidad más, que son cartas de apoyo a un proyecto determinado. Y coincido contigo en que puede que no sea estético. Pero abramos el siguiente debate. ¿Queremos tener en este país una primera dama? Porque yo no tengo ningún interés en tener una primera dama. Bueno. Yo creo que la mujer del presidente o el marido de la presidenta o la mujer de la presidenta o el marido del presidente tienen todo el derecho del mundo a tener una vida profesional con
el marco jurídico que se plantee, pero ese Bueno, debate tenemos que tenerlo. Yo creo que ahora, en este periodo de reflexión, ya se discutirá, ya se ha discutido. A mí me parece, y quiero retomar lo que planteaba Estefanía, del tema central que me parece ahora mismo es el uso de la mentira y la influencia que tiene. Realmente, si nos damos cuenta, el problema no está en que haya políticos que mientan por interés partidista. Ni siquiera el más grave es que existan un montón de medios pagados, por cierto, por grandes empresas en ocasiones, que mantengan y difundan mentiras. Porque todo esto no funcionaría si no se produjera el tercer problema, que para mí es el más grave, que es la voluntad manifiesta de la gente en creer mentiras, en aceptar que le mientan. Porque este es el gran problema mundial que existe, y esto ya lo descubrió los creadores de la Fox, que hace años, y está escrito y difundido muchísimas veces, que es contémosle a la gente aquello que quieren que les digamos. ¿Por qué sucede esto y cómo funciona? En realidad el planteamiento es muy sencillo y tiene mucho que ver con este lenguaje y con esta agresividad que estamos viviendo. Si tú generas una sensación de violencia, de tensión casi bélica, basada, por cierto, es el principio número 1 del manual de propaganda de Goebbels, o sea que ya estamos, el manual de propaganda con de Goebbels... edición actualizada de Steve Bannon. Exacto, el punto 1 que plantea es el principio de simplificación y del enemigo único, es decir, del rival, sea un país, sea un continente, hay que centrarse en una persona, en el líder, y hay que acabar con el líder. Y si acabas con el líder, acabas con todo lo demás. Esto en la práctica de la comunicación política y de la guerra política es la base fundamental. Y en el caso lo hemos visto, y lo vimos en el felipismo, y lo vimos en el zapaterismo, y ahora lo vemos en el sanchismo. Y en esta parte sí que conceptualmente hay referencias anteriores. ¿Por qué ahora hemos llegado a un límite máximo? Porque precisamente esta demonización de la figura de Pedro Sánchez y de la demonización de los grandes peligros que al parecer tiene España y que no tiene ninguno, yo veo más peligro de independentismo en la Comunidad de Madrid, desde luego, que en Cataluña, pero bueno, es una opinión personal, pero me parece que si tú creas esa sensación de tensión, de peligro, y has creado un demonio, la gente lo que dice al final es, bueno, mira, me da igual que sea mentira, el caso es que acabemos con el demonio, y este es el gran problema que para mí ahora mismo existe en la sociedad española. Déjame, Cristina, lo vamos a retomar aquí. Tenemos poco tiempo para tantas cosas que queremos decir. Desde luego.
Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:23 minutos de la mañana, 8:23 en Canarias. En el abierto, Cristina Monge, Estefanía Molina, Carlos Navarro Antorín y José Miguel Contreras. Ahora te doy la palabra, Cristina, que hablábamos de la demonización del líder, que es el tema, la cuestión que planteaba José Miguel. Pero primero, y también para tener más elementos, entre los apoyos, Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Los apoyos de los socios de gobierno y de los socios de investidura, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV, todos creen que hay que fortalecer la alianza progresista que salió de ese bloque e investidura, aunque algunos critican la forma como está gestionando este momento el presidente del gobierno. Sí, los socios parlamentarios cierran filas con Sánchez y en público todos lanzan un mensaje en la misma dirección. Esperemos que no se vaya. Y todo esto tiene que servir para fortalecer el bloque de la investidura. Es una idea que comparten socios de coalición como Sumar, pero también en Esquerra o en Podemos. No hay ningún grupo ultraderechista que se vaya a poner en medio de las políticas que vamos a desplegar y que estamos desplegando fruto de ese resultado electoral. Y está bien, es humano, que cuando te toca a ti pues eres más consciente, pero casi no, creo que es un mal ejemplo. Al final el fascismo nos tiene que romper, no doblegar. Eran Ernesto Urtasun y Gabriel Rufián, y en las palabras del portavoz de Esquerra se desprende una crítica que también hacen otros socios en privado. Apoyaremos a Sánchez, pero el PSOE tiene que cambiar de actitud ante algunas prácticas judiciales que otros habían sufrido antes. Otra crítica que hemos oído en las últimas horas es por las formas, y que verbalizó Antonio Ortúzar del PNV. La decisión tiene que ser antes. Va a ser muy duro, incluso para su propio partido, aguantar estos 4 días con pura especulación y con un daño evidente a la reputación del sistema político del Estado español. Bildu y BNG también han mostrado su apoyo al presidente del gobierno, garantizando, como el resto de socios, Ángels, que ante una posible cuestión de confianza podrá contar con su apoyo. Josué, gracias. Gracias, Ángels. Y el Partido Popular, Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Que lo ve todo como un teatrillo electoral, no creen que dimita Pedro Sánchez y cree que la única salida que tiene es presentarse a una cuestión de confianza. Así es, el PP insiste en el mensaje de que Sánchez ha emprendido una maniobra de supervivencia política y que lo que realmente planea, como dices, es una cuestión de confianza. Y es que los populares tienen muy difícil contemplar públicamente el escenario de una dimisión después de años dibujando un Sánchez dispuesto a todo por aferrarse al poder. Así que Feijóo aseguró ayer que el presidente, táctico como siempre, prepara esa cuestión de confianza, dando a entender, aunque no lo mencionaba, que si dimite solo porque ha decidido no prolongar su agonía política. Podrá incluso superar una moción de confianza si se lo propone, porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado. Yo creo que se lo puede ahorrar, pero que sepa que al final se hundirá y que lo hará en solitario. Si aún lo desea, todavía puede prolongar su agonía, pero no será más que eso. Con todo, Ángels, miembros de la Dirección Nacional advierten a Feijóo de que Sánchez, dicen, es imprevisible y de que el lunes puede suceder cualquier cosa. Piden estar preparados para cualquier escenario. De momento no responden en Génova a la pregunta de si Feijóo buscaría postularse como candidato a una investidura si Sánchez da un paso atrás. A lo que sí dejan la puerta abierta es a que Feijóo comparezca en la sede del partido el próximo lunes tras la comparecencia de Pedro Sánchez. Feijóo sí quiso dejar claro ayer, Ángels, que no va a dejar de exigir explicaciones a Pedro Sánchez por los escándalos que afectan a su gobierno, a su partido y a su entorno. Ante la ausencia de proyecto político, Sánchez decía, pretende gobernar por compasión. Vamos a escucharlo. Y por eso, como no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por compasión. No lo permitamos. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades. Una de ellas es dar explicaciones de manera inmediata sobre los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno y a su entorno. Debería haberlo hecho hace semanas y sus respuestas no han llegado. Por algo será. Así que en Génova dicen que no creen que Sánchez vaya a dimitir y un mensaje similar es el que se traslada desde la Fundación FAES, la Fundación de José María Aznar, que ayer en una nota emitida habla de una burda maniobra de un Sánchez que precisa de 5 días para, es textual, preparar una marea populista para anegar las instituciones democráticas. Mariela, gracias. A vosotros. Ya ven que no hay periodo de reflexión para el Partido Popular. Cristina. Claro, se mete todo en ese saco del malvado Sánchez, ¿no? Capaz de generar estrategias y tácticas para mantenerse en el poder por el poder.
que acaba anulando cualquier tipo de posibilidad de debate político. Y esto yo creo que es lo más gordo que de una de las cosas que nos están pasando, que es que cuando todos llevamos mucho tiempo ya diciendo, ¿no?, que qué le ha pasado, quién nos robó el debate político, que se ha convertido continuamente en un debate sobre aspectos morales y muchas veces una caja negra. Se dice que esto es media táctica para mantenerse en el poder por el poder y ya está, ¿no? Y entonces evitamos entrar en cualquier tipo de debate político. Pero quería retomar un tema que comentaba Contreras antes, que me parece que es la clave de todo esto, ¿no? Decías, aquí lo que está pasando es que hay mucha gente dispuesta a creerse las mentiras. Pero fijaros qué curioso, cuando luego el Eurobarómetro nos pregunta concretamente a los españoles y a las españolas cuánto confiamos en los medios de comunicación, solamente un 30% de los españoles dicen que confían en los medios de comunicación. Yo tengo la sensación de que esa predisposición, o más bien esa facilidad para creernos cualquier bulo que confirme los a priori que cada uno tenemos en la cabeza, tiene mucho que ver con lo que para mí es la gran clave de la crisis de la democracia que nos ha tocado vivir esta generación, que es la falta de confianza en las instituciones, no solamente en las instituciones políticas, sino en todas las instituciones políticas y sociales, en los medios de comunicación, en el Congreso de los Diputados, en los gobiernos, en los partidos políticos, etcétera, etcétera. Estamos continuamente estudiando cómo evoluciona la confianza, la desconfianza en las democracias, y cada vez que hay un Eurobarómetro o algún otro tipo de estudio, vemos que sigue bajando esa confianza que la ciudadanía tenemos en las instituciones. También se promueve esa desconfianza por parte de algunos. A eso voy, claro. Si finalmente se va generando un caldo de cultivo donde esa desconfianza va al alza, luego es muy fácil que los bulos surjan, porque no hay referentes, porque no existe esa materia prima de la democracia que es la confianza con las instituciones y entre nosotros, ¿no?, y entre el conjunto de la ciudadanía. Y eso es lo que genera después que cualquier cabecera de estas tóxicas que estamos hablando, o que cualquier bulo sin ningún tipo de sentido, se propague y sea creído por quien está dispuesto a creerlo. Y también detrás yo creo que es una estrategia de largo plazo, porque si sabemos que la gente joven cada vez más o mayoritariamente se está informando por redes sociales, ya son ciudadanos que se incorporan al sistema a base de ver pues posturas radicalizadas en las redes, mentiras, bulos, etcétera. Pero sobre el tema de fondo, yo creo que incluso todo este debate está sustrayendo la posibilidad de fiscalizar los hitos del gobierno. Estábamos viendo al ministro Cuerpo en algunas televisiones. Dijo un día el ministro Cuerpo que lo que lleva de legislatura no le han hecho ni una pregunta de economía. ¿Por qué será que nadie le ha preguntado al ministro Cuerpo de economía? Es que creo que la propia estrategia también consigue sus fines. No se está hablando de nada que no sea esto, que desplaza del debate de que la economía está muchísimo mejor que en pandemia, que España está remontando, incluso de poner temas encima de la mesa que son importantes para los ciudadanos. La cuestión del debate del turismo en Canarias, otros tantos elementos que son lo que el ciudadano vota. La vivienda. La vivienda. Y luego un tema, ¿no? Creo que decía Feijóo que el independentismo no se ha visto en otra igual, pero es que Esquerra y Junts es evidente que van a apoyar al gobierno, o con adhesión o con abstención, si el lunes se presenta una cuestión de confianza. Recordamos, no necesariamente necesitan que voten todos como en la investidura o en una moción de censura, no todos un voto afirmativo. Esquerra ya ha dicho que va a apoyar, y Junts no va a hacer que Pedro Sánchez fuera cuestionado si hay una moción de confianza. Te diré más, o sea, habla del independentismo y de la victoria del independentismo, todo esto, Alberto Núñez Feijóo, cuando en Cataluña nunca había estado tan bajo el independentismo. Es más, las encuestas dicen que no va a haber suma para mayoría absoluta de independentistas. El otro día venimos de Euskadi, el lunes estábamos haciendo el análisis de las elecciones en Euskadi. Nunca había sido tan bajo la pulsión independentista de los vascos, 14% según la última encuesta que hicieron. ¿Dónde está la victoria de los independentistas? Es que yo creo que a Pedro Sánchez nunca le van a perdonar que haya logrado lo mismo que persiguen quienes dicen tener sentido de Estado, pero por otras vías. Nunca le van a perdonar que, habiendo pactado con Podemos, haya hecho que esa pulsión haya ido a menos. Hoy Podemos es un partido en el grupo mixto y ya cada vez más residual en más territorios, esos que algunos llamaban en la derecha enemigos de España. Nunca le van a perdonar que, habiendo pactado con los independentistas, hoy los independentistas estén bajo mínimos. Nunca se lo van a perdonar. No les molesta más los fines que ha utilizado que las consecuencias, porque las consecuencias son que hoy Junts y Esquerra están a tortas deseando que se quede Pedro Sánchez, pero no porque no se han visto en otra igual, sino porque han hecho una apuesta tan fuerte frente a su electorado, porque han apostado tan fuerte a la reconciliación, aunque nunca lo vayan a aceptar, a enterrar los referéndums y las independencias en mesas de diálogo a cambio de amnistías e indultos, que es lo que realmente está laminando a su votante, y es por eso que tienen mucho miedo Esquerra y Junts que se vaya Pedro Sánchez. No porque no consigan sus fines de independencia, sino porque quedarían en completa evidencia ante su electorado si la semana antes de las elecciones catalanas se ven apoyando una cuestión de confianza, porque es la forma
forma de reconocer ante el independentismo, sí es cierto, estamos muy dentro de la gobernabilidad. Mira, ya que estábamos en este punto, es que esta medianoche ha empezado la campaña para las elecciones catalanas y es evidente que la carta de Pedro Sánchez ha impactado de lleno, en lo que pueda pasar en el resultado y de lleno también en el arranque de campaña y en los actos de campaña, porque estaba previsto que ayer Pedro Sánchez estuviera junto a Salvador Illa, junto al líder de los socialistas catalanes en este inicio de campaña y evidentemente no estuvo Radio Barcelona. Xavier Belló, buen día. Hola, buen día, Àngels. Él no estaba, pero el partido, el PSC, con Illa a la cabeza, se volcó anoche con el presidente. También Junts y Esquerra hicieron alusiones a esa carta, pero más allá de esto, Xavi, Cataluña se va a enfrentar a unas elecciones que, como decíamos ahora, pueden dejar un parlamento muy plural, donde cada voto va a ser importante para poder formar gobierno. Sí, es una campaña que empieza con mucha incertidumbre, sobre todo porque después del 12 de mayo vamos a ver las alianzas que se prevén complicadas. Los únicos partidos que manifiestan querer pactar entre ellos son Esquerra y Junts, pero ya sabemos que tienen unas relaciones muy, muy tensadas y los últimos sondeos además indican que tampoco sumarían una mayoría. Y aunque las relaciones del PSC con Esquerra y con Junts pues son mejores, los recelos de estos dos partidos para gobernar con los socialistas aún son muy elevados, como mínimo públicamente. Por lo tanto, la cuestión es complicada. De momento la lucha está en ganar estas elecciones y anoche los mensajes sobre la reflexión de Sánchez lo monopolizaron todo. Te decimos, Pedro, que estamos contigo. El PSC está contigo. Desde el apoyo incondicional de Salvador Illa a los reproches de Esquerra y Junts por plantearse abandonar. Pere Aragonès decía que él también está enamorado. Jo també estic profundament enamorat de la meva dona, però jo no abandono quan la ultradreta ataca. Pero que él no abandona ante los ataques de la ultraderecha. Más contundente fue Puigdemont, que lamentó que se pretenda españolizar la campaña y recordó las causas a los independentistas para afirmar que conocen mucho mejor que el PSOE cómo actúa la justicia espanyola. Coneixem molt millor que no pas ells de què va la justícia espanyola, caram. I la policia espanyola no ens ho ha d'explicar ningú. I per tant, com que els coneixem, sortim plorats de casa. Y que por ello ya salen llorados de casa, decía Puigdemont. A pesar de estas críticas, ninguno de los dos partidos le pidió a Sánchez que se apartara del cargo, que abandonara, mucho menos los comunes, pero sí lo hizo sin sorpresas el Partido Popular. Alejandro Fernández tiró de ironía para darle un mensaje tanto a Sánchez como a Puigdemont, que también habló de marcharse si no es presidente. A los dos, que no duden, que sean resolutivos y que si el lunes se largan los dos tendrán todo nuestro apoyo y comprensión. ¡Que les entendemos! El PP, por cierto, quiere volcarse en esta campaña catalana para impulsar su mensaje en clave nacional. Feijóo hará campaña más de la mitad de los días aquí en Cataluña. Xavi, gracias. Buenos días. Y una última cosa, quiero después hacer un retrato, lo apuntaba José Miguel al empezar, quiero hacer un retrato de otros casos que se han dado en el mundo, un poco una radiografía de casos parecidos, de crispación, de ataques a presidentes, de mentiras, de institucionalización de la mentira, como decíamos, pero una última reflexión sobre todo esto, porque además nos hemos sonreído todos cuando hemos escuchado ahora al candidato de Esquerra Republicana, a Pere Aragonès, diciendo que él también es un hombre enamorado, que no lo dudo, más lo sé, es que además es que me consta. Ayer le preguntaron, estuvo Luis García Montero, poeta, colaborador, director del Instituto Cervantes, colaborador además de este programa, estuvo en Radio Valladolid y nuestros compañeros le preguntaron, ¿puede un presidente del gobierno dimitir por amor? Yo supongo que sí, que se puede dimitir por amor. También es verdad que cuando uno tiene la suerte de estar enamorado de alguien que tiene conciencia social, pues también se sabe que hay muchos temas que flotan en el ambiente y que merecen la pena la resistencia y el compromiso. Yo pues creo que este país necesita defender los espacios públicos, necesita defender la sanidad pública, la educación pública, la libertad de expresión y bueno, todo eso merece la pena la resistencia. La resistencia es una forma de alegría, creo yo, y la respuesta popular tiene que ser una respuesta de resistencia.
Pues fíjate que estamos todos... En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:39 de la mañana, 8:39 en Canarias. En el abierto, Cristina Monge, Estefanía Molina, Carlos Navarro Antolín y José Miguel Contreras. Y lo decía él precisamente, no solo es Pedro Sánchez. Desde hace un tiempo somos testigos del alto precio que muchos líderes pagan por estar en política. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Ya sea por el propio desgaste de la gestión en momentos complejos, por campañas orquestadas contra el líder o por las dos cosas a la vez, pero hay casos que acaban en renuncia. En enero de 2023 vimos quebrarse en directo a una referente del laborismo. La neozelandesa Jacinda Ardern, que se despedía así después de 5 años en los que gestionó una pandemia, ataques terroristas a mezquitas y un volcán. Ardern reconoció que se había quedado sin fuerzas y reivindicó la humanidad de los políticos. Ella había sufrido ataques por ser mujer, como la primera ministra más joven del mundo. La socialdemócrata Sanna Marin, cuyo vídeo bailando con amigas, simplemente eso, bailando con amigas, se utilizó para erosionar su imagen con duros ataques machistas, sexualizándola hasta perder las siguientes elecciones. Y un tercer caso de mujer, el de la escocesa Nicola Sturgeon, que se fue hace un año por agotamiento. La política es brutal, dijo en su despedida. Después se cruzó su detención y la de su marido por una supuesta financiación irregular del partido Londres. Lucas Font, buenos días. Hola, buenos días. ¿El caso en qué ha quedado? Pues la policía escocesa detuvo por segunda vez la semana pasada a Peter Marrell, el marido de Nicola Sturgeon y exdirector general del Partido Nacional Escocés durante 22 años. La detención se produjo en el marco de la Operación Branchform, una investigación policial que trata de aclarar a dónde fueron a parar cerca de 800.000 euros recaudados por el partido para la convocatoria de un segundo referéndum de independencia en Escocia que nunca se realizó. Las cuentas de la formación mostraban unas pérdidas de cerca de 1 millón de euros en agosto del año pasado debido a una caída del número de militantes, y la policía está tratando de aclarar si hubo algún tipo de irregularidad en la financiación del partido. Tanto el extesorero de la formación como la propia Sturgeon fueron detenidos el año pasado, aunque los agentes los liberaron sin cargos horas más tarde. Marrell también fue liberado la semana pasada tras ese segundo interrogatorio, a la espera de que la policía envíe un informe a la Fiscalía con los detalles de la investigación. Lucas, gracias. Hasta luego. Estos son 3 ejemplos, de los ejemplos más sonados en Europa, pero hay que mirar también a la cuna de las fake news y a su responsable. Washington, Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Porque allí es Donald Trump el que ha cultivado con más esmero esa estrategia de deshumanizar al rival político. Aquí en Estados Unidos podemos trazar paralelismos con las acusaciones de Donald Trump hacia el presidente Biden principalmente, pero también contra toda su familia. Acusaciones que empiezan con uno de sus míticos apodos, el de Biden el corrupto, pero también The Biden crime family. El de la familia de criminales Biden, apodos con el que, más allá de la burla, Donald Trump intenta construir esta imagen de presidente corrupto, alegando que se lucró de los negocios que tenía su hijo Hunter Biden en el extranjero. Es cierto que Hunter ha sido acusado de evasión fiscal y que el Congreso le está investigando, pero en cuanto a Joe Biden, a quien los republicanos han intentado sin suerte someter a un impeachment, a un juicio político, no se han encontrado pruebas que le incriminen en todo este asunto. Sin embargo, Trump continúa difundiendo acusaciones falsas como esta. It is now 100% proven that the Biden crime family received more than $20 million from foreign donde countries. Alega que Biden y su familia recibieron millones de dólares de países extranjeros mientras él era vicepresidente. Including his children and his grandchildren. What were they doing getting all of this money? Que sus hijos y sus nietos se beneficiaron de ello. He was bribed and now he's being blackmailed. Y que el presidente Biden fue sobornado y chantajeado. Acusaciones sin ningún fundamento, pero que el expresidente continúa propagando tanto en redes sociales como en sus mítines de campaña. Sara, gracias. A vosotros. En Estados Unidos precisamente se fraguó el término lawfare, que significa guerra judicial. El Papa ha hablado de ello. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado
para minar los procesos políticos emergentes. Es un término que ha ido consolidándose a medida que la justicia ha sido determinante en la caída de líderes por casos que luego no se demostraron o se anularon. Es el caso más representativo. Lula da Silva, condenado por sobornos, corrupción y blanqueo, que luego anuló el Supremo porque el proceso había sido imparcial. Todos estos son procesos directos contra los líderes, pero también hay casos que se amplían al entorno. París, Vicens Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Porque allí los ataques no son solo contra Macron, sino también contra su esposa. Efectivamente, desde el año 2021 corre un rumor según el cual la esposa de Macron, Brigitte Macron, sería un hombre y que esto se ha estado ocultando desde que es presidente. La diferencia de edad entre ambos, 25 años más por parte de Brigitte, ha sido aprovechado por la ultraderecha para fomentar la teoría del complot a partir de blogs y redes sociales. En Francia este tipo de acusaciones se mantienen más en un segundo plano porque los medios de referencia hablan menos de ello y porque el estatuto del presidente de la República está mucho más protegido. Aunque Macron confesó recientemente, fuera de micro, delante de algunos periodistas, de que estas campañas perturban la intimidad de su familia. Inmediatamente, una de las activistas pro-Trump en Estados Unidos, Cadence Owens, publicó un vídeo visto por millones de personas donde se consideraba la supuesta transexualidad de Brigitte Macron como el mayor escándalo de la historia. Una polémica que retroalimenta a su vez los ataques personales que hacen los propagandistas prorrusos a Macron. Vicens, gracias. Adiós, Ángeles. Ese odio que esparce la ultraderecha, sea o no con asistencia exterior, como nos contaba Vicens, preocupa en Bruselas. Quieren destruir Europa, advertía von der Leyen hace un mes a sus compañeros del PP europeo, especialmente a aquellos que sí negocian con los ultras. Y hemos dejado para el final el caso de Antonio Costa. Fui hoy sorprendido. Que dimitió en noviembre por la llamada Operación Influencer, que han venido desmontando después los jueces frente a la insistencia de la Fiscalía. Ayer se recordó su caso durante el aniversario de la Revolución de los Claveles. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Os he hecho un repaso, pero nada que que desconozcamos nosotros. Es decir, hay deshumanización del rival, y lo veíamos con los primeros casos. Hay involucración, lawfare, hay involucración de la justicia. Y después el ataque al entorno familiar. Es decir, son tres elementos que podemos conjugar aquí en España. No, me parece una magnífica representación de lo que hay, y creo que es muy interesante que esto se vea, porque refleja que efectivamente esto es una estrategia. Esto existe. Los inventores es Estados Unidos, hay nombres ya desde hace años que han desarrollado estas actividades. Antes Cristina hablaba de Steve Bannon, de Roger Stone, que desarrolló la teoría de la gran mentira. Pero vamos, algo que todo el mundo entenderá y recordará con datos exactos. Donald Trump, cuando llega a la presidencia en 2016, se estudia que durante los primeros 100 días como presidente del gobierno lanzó 488 mentiras, es decir, prácticamente 5 mentiras diarias, el presidente de gobierno de Estados Unidos. Por tanto, esta extensión, esta profusión de la mentira tiene que tener, efectivamente, como antes decíamos, el gran problema de que la gente lo quiere recibir. Hay una palabra que en Estados Unidos, en los estudios sobre comunicación política, ha tenido mucho desarrollo, que la diré en inglés porque no sé cómo se traduce, creo que no tiene traducción y que ninguno entenderemos. Nuestros hijos y los chavales jóvenes sí la conocen, que se llama kayfabe. Kayfabe es, y hay muchas tesis doctorales ahora aplicadas a Trump y a cómo funciona la política, es la palabra que explica cómo funciona y por qué tiene éxito la lucha libre, el wrestling que vemos en la tele, que está basado en una historia. Vamos a ver. Esto es mentira. Es mentira. Aquí total. Hacemos que nos pegamos, pero la base fundamental para que lo pasemos bien es que nos creamos que es verdad. Claro. Esta política del kayfabe, es decir, que es lo que hace la derecha en España y la ultraderecha, que es decir, es evidente, aquí no hay peligro ninguno de que los terroristas gobiernen España. La independencia de Cataluña llevamos no sé cuántos años y no se ha producido ni se va a producir. Pero da igual, se crea una historia en la que todos decimos, efectivamente, como la quieren hacer, vamos a por ellos, vamos a atacarles, no importa que mientan, no importa que insulten, porque tenemos una amenaza tremenda. Pura lucha libre americana, pura historia de decir mentimos y por favor, entre todos no desvelemos la mentira porque se estropea el juego. Muy breve, Cristina, si quieres añadir algo. No, porque es que me ha parecido brillante lo que acaba de decir José Miguel, porque efectivamente describe muy bien lo que está pasando en un país que, por cierto, se me está viniendo ahora mismo a la cabeza. Hace 4 días estábamos recordando el tristísimo y dolorosísimo 20 aniversario del 11M y todavía hay gente diciendo que qué pasó allí, que efectivamente había algún tipo de relación con ETA. Gente
y medios. Sí, efectivamente. Lo que decía José Miguel, hay un concepto en psicología que yo creo que aplica a la política, que es que no importa que un hecho sea verdad o mentira, sino las consecuencias que se derivan. Y estamos en eso, estamos en que da igual que se esparzan mentiras, las consecuencias son deslegitimar gobiernos, destrozar proyectos políticos, esparcir fango, sustraer soberanía a los ciudadanos, y esa es la consecuencia de todo este contexto. Carlos. Pues muy brevemente, es evidente que la vida pública en general está degradada, ¿no? Y ojalá algún día podamos recuperar ese concepto que hoy suena a música celestial, que es el del prestigio, y recuperar el prestigio en la clase política. Esa es la gran asignatura pendiente a muy largo plazo, ¿eh? Pues mira, ojalá este periodo de reflexión que ha marcado para él mismo el presidente del gobierno sirviera, y lo decía al principio Cristina Monge, nos sirviera a todos para reflexionar. Íñigo Sastre. Hola. La mañana el paro subió en el primer trimestre del año, la tasa de desempleo supera el 12% y el número de ocupados retrocede, aunque España se mantiene por encima de los 21 millones. Estefanía. Sí, tenemos más paro y menos ocupación. El desempleo creció en 117.000 personas y este dato nos acerca de nuevo a la temida cifra de los 3 millones de parados. Más de 2,9 millones de parados tenemos en este momento según la EPA. Cifras que elevan la tasa de paro hasta el 12,29%. Son 5 décimas más que el trimestre anterior, pero si miramos qué pasaba hace un año, estamos mejor porque entonces teníamos más de un 13% en tasa de desempleo. Estefanía, los datos de la EPA suelen reflejar muy bien cómo se comporta la tasa del paro a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué dicen los datos sobre esto, los datos que se acaban de publicar? Bueno, los datos reflejan una vez más las diferentes realidades que vivimos en este país. El objetivo es alcanzar el pleno empleo y para ello la tasa de paro tendría que estar en el 8%. Con los datos que hemos conocido este viernes, solo Cantabria lo consigue, Asturias lo roza y tenemos otras 4 autonomías con la tasa de paro en un solo dígito. Luego tenemos la otra cara, la contraria, la que preocupa y mucho. Andalucía y Extremadura rozan el 18% en tasa de paro. Y luego tenemos a las islas Baleares y Canarias, 15% de tasa de paro y con el mismo porcentaje Castilla-La Mancha. Realidades muy diferentes. Estefanía, gracias. A vosotros. Hasta luego.
monotonía. Con Ángeles Barceló. Cadena SER. De risa eterna. 100 años de radio. Que no son alegres. Hoy vamos a terminar el abierto a su hora, no como ayer. El lunes ya veremos, no, a estas alturas no se puede decir qué pasará ni con Pedro Sánchez ni con nuestro abierto el lunes que viene, ya veremos, pero de momento están aquí Pepe Rubio y Sergio Castro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Encargados de contarnos lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Bueno, lleváis toda la mañana hablando de Pedro Sánchez. Sí. Y claro, yo no dejo de darle vuelta, pero claro, ese Pedro Sánchez, la Moncloa con Begoña Gómez encerrados allí, es una situación muy kafkiana. Sí. Y no habéis no solo eso, todos muy kafkianos. Muy kafkiano, no habéis llegado a la conclusión de que, claro, es que estamos en el año Kafka, igual tiene algo que ver esto, vale. ¿no? Igual, igual en una extraña habitación del Palacio de la Moncloa se está transformando Pedro en otra cosa y no lo sabemos. También estamos en los 300 años del nacimiento de Kant, ¿eh? Y no tiene mucho que ver. Y también Conrad. Por imperativo moral. Conrad, este es el año de los centenarios de todos los grandes, ¿no? Por eso están pasando cosas. Bueno, pues vamos a hablar del centenario de Kafka en esta ocasión. Se han editado todos los cuentos de Kafka, cuentos completos de Kafka. Y van a venir a hablar, pues, un kafkainómanos total, que es Andrés Neumann. Sí, Andrés Neumann, que ha hecho el prólogo de estos cuentos completos. Y Alberto Gordo, que es el traductor que traducirá a Kafka tela, ¿eh? Ya, vamos, no es nada fácil. A mí traducir en general me parece difícil, pero ya Kafka es muy difícil. Y a los oyentes les pedimos que llamen al 900-100-800 y nos donen ese libro que les encantó, que les ha gustado, que creen que debe estar en las estanterías de la biblioteca de Hoy por Hoy. 900-100-800. Ya pueden llamar y donar libros. Pues llamen ya al 900-100-800, que en cuanto termine el boletín de las 10 de la mañana abrimos la biblioteca. ¿Qué más? Y a partir de las 11 el tono lo pone Fernando Neira, con historias musicales, por ejemplo la de Hugh Lewis, una leyenda de los 80, el líder de la banda Hugh Lewis and the News, y también otra historia muy larga en el tiempo, 40 años de flamenco, con Carmen Linares, a quien escuchamos, saca disco para festejar esta celebración y además nos va a cantar en directo. Viene y canta, sí. Sí, y luego el que canta, viene, baila y hace no sé cuántas cosas más es Aitor Albizua con la auditoría. Y en fin, las cosas que se le ocurran. Ya, porque se lo inventa todo. Todo es inventado. Porque nosotros siempre lo hacemos todo bien. Sí, no entiendo dónde saca las cosas. Bueno, Cristina Monge, Estefanía Molina, Carlos Navarro, Antolín, José Miguel Contreras. Yo ahora mismo os digo hasta la semana que viene. Pero bueno, hasta la semana que viene, venga. ¿Quién sabe? Que tengáis buen fin de semana. A ver si tenemos buen fin de semana. Hasta luego. A mí se me da